Dios te bendiga, mi estimado hermano, mi querido amigo. Gracias una vez más por estar sintonizando este canal de Consejo de Vida. Es un privilegio estar a través de esta pantalla, adorando al Señor a través de su palabra. Damos gracias al Señor por un día hermoso que Él nos ha regalado y en su misericordia nos ha dado una oportunidad más de vida. Seguimos con las lecciones en Hechos de los Apóstoles que se encuentra en el Nuevo Testamento y en esta ocasión vamos a empezar el capítulo 3. La lección pasada terminamos el capítulo 2 y la sección en la que terminamos fue la vida de los primeros cristianos, tocando y enfocando acerca de cómo ellos celebraban la conmemoración del partimiento del pan. Hice énfasis en eso porque es necesario aprender. Y en estas lecciones, pues hay términos en la Biblia que nosotros tenemos que asociar con algo que nuestro Señor Jesucristo mandó que hiciéramos. En esa ocasión, el partimiento del pan nos trae a memoria de la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, que fue la que Él dijo: haced esto en memoria de mí. Los hermanos se reunían, comían, eh, uh, hablaban, reían, se gozaban, recordaban a nuestro Señor Jesús, pero en un momento solemne ellos hacían el partimiento del pan y recordaban la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y es algo que hasta esta fecha muchas iglesias hacen. En la iglesia a la cual yo pertenezco como miembro también lo hacemos. El pastor ha visto a bien hacerlo cada principio de mes. Hay iglesias que lo hacen diferente, pero hay una importancia de no dejar de hacerlo. Aunque el Señor lo debemos recordar siempre, pero unánimes juntos como creyentes, como hermanos de una congregación, es hermoso llevar a cabo ese recordatorio. Seguimos en el capítulo 3. En el capítulo 3 encierra dos cosas. El milagro que a través de Pedro y Juan el Espíritu de Dios hizo en un cojo de nacimiento. Y esto es causa para que los religiosos, los ancianos de Israel, agarren a Juan y a Pedro, los encierren y empiecen a interrogarlos, lo cual provoca que la gente también llegue a creer, no solamente por el milagro que hicieron, sino porque el Señor así se los permitió. ¿Qué te parece? Abre tu Biblia, vamos al capítulo 3 de Hechos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iremos paso a paso. Pedro y Juan. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Vamos a ir paso a paso. Yo siempre que tengo la oportunidad de dar una clase de escuela dominical en la iglesia a la cual pertenezco, siempre hago enfoque de leer pausadamente la palabra del Señor, especialmente si la estás estudiando. Hay frases, hay palabras, hay líneas que te pueden perder o no tomas en cuenta un detalle. No es porque la palabra no se entienda, es simplemente que nosotros estamos leyendo demasiado rápido. Y cuando se estudia la palabra, pues se lee pausadamente para ver bien claro el mensaje. Y se vuelve y se lee otra vez. Sabemos que estos dos personajes, Pedro y Juan, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, se dirigían al templo de Jerusalén. Acuérdate que ellos están en Jerusalén todavía. Acuérdate del mandato que el Señor les dijo, que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos del Espíritu Santo.
Capítulo 2, vemos que el Espíritu Santo llega a sus vidas, ¿verdad? En un día de Pentecostés. Sabemos que el día de Pentecostés es una de las fiestas judías que en ese tiempo se estaban celebrando, 50 días después de la Pascua. Entonces, Pedro y Juan y el resto de los apóstoles aún están en Jerusalén. Y se nos dice en el capítulo 3, versículo 1, que subían juntos. En esta ocasión, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? La hora novena en nuestro reloj sería las 3 de la tarde. ¿Te recuerdas que en el capítulo 2 hace mención en el versículo 14 en adelante, cuando Pedro exhorta y corrige a los que no creen o a los que dicen que que los que recibieron el Espíritu de Dios están borrachos? Pedro los corrige y le dice, es muy temprano, son las 9 de la mañana, lo que ahí dice hora tercera del día. ¿Por qué hace Lucas, el escritor de Hechos, énfasis en los tiempos? En esta ocasión, en el versículo 3 se dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde. Entre los judíos en ese tiempo, no sé ahora, me imagino que sí, aún, pero en ese tiempo hacían 3 oraciones al día. Una de las oraciones era a la hora tercera, que para nosotros sería las 9 de la mañana. También hacían oración a la hora novena, que para nosotros es las 3 de la tarde. Y luego la última oración la hacían a la puesta del sol de ese día. 3 oraciones al día. Y he ahí por qué la importancia que allá en el capítulo 2, Pedro corrige a estos que los están acusando de borrachos a la hora tercera, que es a las 9 de la mañana. Les dice, es muy temprano y es la hora de la oración. Es un tiempo solemne, no podemos estar borrachos. Ellos no pueden estar llenos de mosto. Eso es lo que quiere decir, porque la hora tercera y la hora novena y la puesta del sol eran tiempo solemne de oración en el pueblo de entre los judíos. Entonces Pedro y Juan se dirigen al templo de Jerusalén. ¿A qué? A hacer caso del tiempo de la oración. Y acuérdate que en la lección pasada yo dije que los apóstoles ahora, aunque son judíos, y aún ellos van al templo a hacer sus oraciones, aprovechan ese tiempo para dar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y así hacer que la gente escuche acerca del Señor y las maravillas que Dios ha hecho. Volvemos. Mira cuánto aprendimos de un versículo. Pedro y Juan fueron a las 3 de la tarde a la hora de la oración al templo de Jerusalén. El versículo 2. A ese mismo tiempo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y Lucas nos está dando un detalle. Este hombre que sentaba a la puerta del templo era un cojo que había nacido cojo. Había nacido con sus pies torcidos. Había nacido sin la habilidad de caminar. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El templo no se llamaba La Hermosa. La que se llamaba La Hermosa era la puerta principal del templo. Entonces, a la par de esa puerta, a la entrada del templo, ponían a ese cojo.
Era un lugar estratégico para él pedir limosna, para él extender su mano y tal vez cabizbajo solamente esperar que le dieran una moneda o dos. Era algo que rutinariamente hacían tal vez amistades, tal vez familiares, y ponían a este hombre a la entrada del templo de la puerta La Hermosa. En ese día, este hombre no sabe el regalo que va a recibir de parte de Dios a través de Pedro y Juan. Vamos a saber. Dice que en el versículo, y seguimos en el versículo 2, dice que lo ponían a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, un lugar estratégico. Por ahí tenía que pasar todo mundo que iba al templo. O sea, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Estaba pidiendo una limosna, por favor, una limosna, una limosna. El versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. Pedro y Juan, a través de ellos, el Espíritu de Dios los motiva a enfocar su mirada en este hombre. Yo me imagino que él no era el único que pedía ahí limosna. Aquí yo. No puede ser el único. Tal vez hay otros con otras condiciones, ciegos, sordos, mudos o otros cojos, tal vez alrededor del templo y cerca de esa misma puerta. Si nos ponemos a imaginar la escena, no creo que fuera el único que estaba ahí con alguna deshabilidad física. Pero el Señor, el Espíritu Santo dentro de Pedro y Juan, los motiva a fijar su mirada en esa persona en particular, en ese cojo. Y le dice, míranos, míranos. Como quien dice, el cojo tal vez rutinariamente estaba pidiendo, dame una limosna, dame una moneda, por favor. Él está rezando eso diariamente, constantemente, porque es lo que él hace cada día que lo ponen allí. Pero en esta ocasión él le dice a Pedro y a Juan, no sabiendo quién era Pedro y quién era Juan, y mucho menos imaginándose quién era el que estaba dentro de Pedro y Juan. Él sigue y dice, dame una moneda, una limosna, por favor. Y él pide con tal vez su mirada hacia abajo, no sé, uno saca las conclusiones por lo que lee, con su mano extendida. Pero quienes lo ven a él es Pedro y Juan. Y le dice, míranos, como quien dice, sube tu mirada y míranos, porque él está abajo. Acuérdate, un paralítico, un cojo, uno que tiene dificultad en poner sus pies sobre la tierra de una forma normal, no va a estar parado, va a estar sentado. Y entonces Pedro y Juan le dicen, míranos. Y yo me imagino a ese hombre subiendo su rostro hacia arriba para ver quién es el que le está diciendo, míranos. Seguimos en el versículo 5. Entonces él, el cojo, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Acuérdate que la mentalidad del cojo es, vengo, me sientan, pido, me dan, me voy.
Es la mentalidad rutinaria diariamente. Si le dan o no le dan, es su vida, es su rutina. Pero en esta ocasión la rutina va a cambiar. Están estos dos hombres y le exigen al cojo que los mire. Él sube su rostro, los queda viendo como esperando. Ellos me van a dar más de lo usual. La Biblia no lo dice, soy yo que estoy contando la historia de una forma más elaborada. Él levanta el rostro y me imagino yo que él dice, wow, estos me van a dar más, por eso quieren que yo ponga atención. Claro que te van a dar más. Dice, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué hermoso. Solo me hace recordar aquella ocasión en Mateo. Busca tu Biblia. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 10, donde el Señor preparó a sus discípulos para esta ocasión. Para la ocasión cuando mandó a sus discípulos a predicar, cuando Él estaba aún con ellos. Y aún preparándolos para cuando Él ya no estuviera presente con ellos físicamente. En Mateo 10, versículos 7 al 10 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Este es Jesús diciéndole a ellos en una ocasión. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Sin discriminación, porque el Señor, cuando su gracia posa en alguien, Él no discrimina, Él no ve color, Él no ve raza, Él no ve si eres pobre, si eres rico, si eres de X familia, de X estatus. Él derrama su gracia sobre lo que Él quiere sin discriminación. Y el Señor ahí les dice, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, Él va a proveer a medida que ellos fueran predicando el evangelio. Pero nótese que Él les dijo, id, sanad los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y en esta ocasión, Pedro y Juan van a experimentar esta lección en vivo. La lección que el Señor les dio en una ocasión, ellos lo van a experimentar en carne y hueso. Pedro y Juan le dicen a este hombre, ¿sabes qué? No tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos, eso te vamos a dar. ¿Y qué era lo que tenían? Ellos tenían el poder del Espíritu de Dios en ellos, tenían la gracia del Señor en ellos y tenían el respaldo del Señor Jesús, que iban a hacer un milagro en ese cojo. No ellos, sino el Espíritu Santo a través de ellos. Y le dice, repito, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Qué orden más maravillosa. Mira lo que pasó. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y dice, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie. Y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Sus pies estaban torcidos, sus tobillos, los huesos de sus tobillos estaban deformados. Él nació de esa forma.
Él nunca había caminado porque dice que desde nacimiento él era cojo. ¿Por qué decimos que sus pies estaban torcidos? Porque dice, y tomándole por la mano derecha se levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Él, toda su vida, más de 40 años, había estado torcido de sus pies. Sus tobillos estaban deformados, sus huesos. Cuando Pedro y Juan dijeron esa palabra en el nombre de Jesús, levántate, mira lo que pasó. Dice que se le afirmaron los pies, se le enderezaron esos huesos y saltando, porque acuérdate que Pedro o Juan lo agarró de la mano derecha y lo levantaron y se les afirmaron sus pies y saltó ese hombre, pero no soltaba a Juan ni a Pedro, porque acuérdate que él nunca había caminado. ¿Qué es en un niño el formato de aprendizaje a caminar? El niño antes de aprender a caminar gatea, anda por el piso en sus manitas y en sus rodillas. Luego, el próximo paso es, empieza a agarrarse de los muebles o las sillas y se para, se incorpora, pero no camina solito todavía. Él va agarrándose, pero ya sus pies van experimentando la firmeza del piso y los tobillos se van enderezando. A medida que el niño, la niña, el infante, va perdiendo el miedo, se suelta de los muebles y ya sus piecitos están firmes suficiente para dar sus pasos, aunque se caiga. Se cae, se levanta y sigue andando. El próximo paso es correr, saltar, etcétera, etcétera. Ese es el desarrollo normal en una criatura antes de aprender a caminar. Pero todo eso pasa cuando de pequeño, cuando de niño. Esta persona era cojo de nacimiento, nunca experimentó eso. Él no sabía lo que era caminar. Él no sabía cómo poner sus pies, aunque ya estaban derechos, aunque ya el Señor había hecho el milagro. Él tenía que de alguna forma sostenerse de alguien porque era algo nuevo y maravilloso para él. Y dice el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, pero no él solo. Y ya vamos a saber por qué estoy diciendo que él saltó, andó, caminó y glorificaba a Dios, pero no era él solo haciendo eso. El versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esto me parece conocido. Si vamos al capítulo 2, versículo 12, mira lo que dice ahí. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hay un mover del Espíritu Santo en Jerusalén, en estas personas que han venido de otros lugares, que aún están en la ciudad. Y hay un despertar espiritual. Y en el versículo 10, al final dice que se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esas son cosas que ellos llegaron a escuchar que pasaba o aún ver que pasaba cuando el Señor Jesús andaba caminando aún por esas calles. Pero ahora Él ya no está presente
físicamente, pero hay en estas personas, Pedro y Juan, ese nombre tan activo en ellos, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, que está trayendo un asombro en la comunidad, está trayendo un espanto en Israel, en Jerusalén y en todos los contornos que están ahí, que se llenaron de asombro. Yo me imagino a alguien decir, yo le acabo de dar 2 monedas. Ese es el mismo hombre que yo le acabo de dar 1 o 2 monedas. Y míralo ahora. Está saltando, caminando. Está glorificando al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso privilegio el de ser testigo de ese milagro tan maravilloso que fue en la vida de ese cojo, pero también en aquel que lo está viendo. Testimonio vivo en ese instante. Y seguimos en el versículo 11. Aquí es donde entra lo bueno. Ya el Señor, a través de Pedro y Juan, hizo un milagro. A través del Espíritu Santo, hizo un milagro en la vida de un cojo de nacimiento. Y en el versículo 11, prueba lo que yo te estoy diciendo, que te dije. Que el cojo, aunque el Señor ha hecho el milagro completo en sus huesos, ha enderezado sus tobillos torcidos, ha firmado sus pies en la tierra, en el piso, pero él está gozoso y contento que él puede poner sus pies y salta y grita y alaba al Señor, pero todo esto lo hace asido de los apóstoles, agarrado de los apóstoles, Juan y Pedro. Él está gozoso, pero él quiere agarrarse de estos apóstoles, porque tal vez no está tan gozoso que no sabe ni cómo manejar sus pies. El versículo 11 dice, y teniendo asidos quiere decir agarrados, pero fuertes, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. La palabra nos está diciendo que el cojo entró gozoso al templo a glorificar a Dios por el milagro que él había obtenido a través de estos hombres. Pero el hombre glorificó a Dios. Pero él aún está agarrado de Juan y Pedro. Él está glorificando a Dios, pero él está agarrado de Pedro y Juan. Aún anonadado tal vez de que sus tobillos están enderezados, que no le duelen, que él está saltando, que no puede poner bien el pie, no porque el milagro no fue completo, sino porque no sabe cómo controlar su alegría. Y tiene asidos a Pedro y a Juan, lo tienes agarrado. Y esto me hizo pensar en algo y quiero compartirlo contigo, lo cual también compartí en la escuela dominical cuando estaba dando la clase. Cuando el Señor hace un milagro en nuestras vidas, cuando el Señor endereza nuestra vida, en el mundo nosotros pareciéramos que estábamos normales, que estábamos rectos y derechos, porque no hay nada torcido en nosotros físicamente. Pero nuestra alma estaba torcida, nuestra alma estaba chueca, estaba panda, estaba defectuosa, no era normal. Cuando el Señor llega a nuestras vidas y nos alcanza con su gracia y favor, pone su mirada en nosotros y nos dice, Él es el que nos dice, no tengo lo que tú me estás pidiendo, no porque yo no sea el dueño de todo, sino porque no es eso lo que yo quiero que tú tengas. Yo quiero que tú tengas el perdón y la salvación de tu alma. Y Él nos levanta, nos agarra y nos levanta y nos endereza, nos pone derechos, nos afirma. Qué hermoso eso a través
de su llamado, a través de su Espíritu Santo, nos alcanza. Y esta alma que estaba torcida, estaba defectuosa por el pecado, en Él somos hechos derechos. En Él obtenemos que nuestra alma sea en ella hecha un milagro y nuestros pasos sean enderezados, ya no a cosas vanas ni a pecar liberadamente, sino ahora delante de Él, reconociendo que Él es Dios y que me someto a Él porque Él es el que está en mí. Y como este cojo, somos enderezados, pero aún no sabemos, estamos tan contentos en este nuevo camino, en esta nueva experiencia de ser salvos, que no sabemos qué hacer o cómo hacer, pero glorificamos a Dios y damos gracias al Señor por su bondad, por sus maravillas, por habernos alcanzado siendo nosotros pecadores. Él tuvo misericordia de nosotros. Y sabe, nos asimos en ese momento de la palabra y de la oración. En nuestra vida de lo que tenemos que asirnos, de lo que tenemos que agarrarnos, es de la palabra del Señor, que es la que edifica mi vida, la que me dice por dónde ir y qué hacer, y de la oración, porque de qué otra forma yo puedo comunicar lo que yo siento hacia Él, de lo que yo necesito con Él. Entonces todo creyente verdadero, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, lo que tiene que asirse y no soltarse es de la palabra y de la oración. Mis pies están firmes en Él y pueda que caiga, pero yo no voy a quedar abajo porque Él me va a tomar y me va a levantar, porque yo estoy agarrada de la oración y de la palabra. Eso es lo que le pasó a este cojo. Se asió, se agarró de Pedro y de Juan. Él estaba contento y glorificando al Señor, pero no podía soltar a estos apóstoles, una por agradecimiento y otra porque sus pies estaban recientemente enderezados. Necesitaba aprender cómo dar el primer paso. Y es lo que a todo nuevo creyente le pasa. Te recomiendo, amigo, te recomiendo, mi hermano, que no sueltes la palabra de Dios en tu vida. La oración es importante también, ella es la que nos sustenta, la que nos llena de fe, de esperanza. Cuando estamos tristes, Él es el que nos escucha, Él escucha nuestros gemidos. No tenemos palabra que decir, suspira, Él comprende y entiende eso. Necesitas palabra de aliento para ti, una promesa para tu vida, una exhortación también, corrección. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Ella, la palabra de Dios es la que te va a sustentar. Es el pan de vida en nuestras vidas, la que nos sustenta, la que nos da todo lo que necesitamos. Hácete de ello. Hácete de la oración y de la palabra. Y aunque caigas y aunque te resbales, estarán ahí para sostenerte. ¿Por qué? Porque tú te has sido agarrado de esos dos elementos importantes para todo creyente. Y el versículo 11 seguimos y dice, y teniendo asidos, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El pórtico es una línea de columnas. Y esta línea de columnas usualmente estaban antes del templo completo, del edificio. Entonces Pedro y Juan están ahí, están asidos del cojo.
Entraron al templo, glorificaron al Señor, glorificó el cojo, la gente se dio cuenta, luego fueron al pórtico y se quedaron ahí. En el pórtico era donde usualmente los apóstoles, vemos aquí, no va a ser la primera vez que vamos a ver el pórtico de Salomón, porque Pablo también acostumbraba a ir ahí después de la oración y predicar a las personas necesitadas de palabra de Dios. En el pórtico de Salomón también nuestro Señor Jesucristo usualmente llevaba una enseñanza, una predicación. Y en esta ocasión Pedro y Juan están ahí. Ellos no solamente, sino el cojo que no lo suelta. Y dice que el pueblo llegó a ellos, concurrió, o sea, los rodeó una multitud de gente. El versículo 12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Mira la pregunta de Pedro. Una confrontación a esas personas. Un llamado a no poner los ojos en nosotros. Nosotros no tuvimos nada que ver con el milagro hecho en este hombre, sino Dios. Lo vamos a dejar aquí, pero vamos a continuar en la próxima lección. ¿Qué te parece? No te lo pierdas. Así es que nos quedamos en esos versículos y seguimos en la próxima lección, capítulo 3 de Hechos. Dios te bendiga.